Hola, bienvenidos a todos y a todas a mi canal Psicointegralia. Soy Isabel, doctora en psicología, y me gustaría tocar un tema bastante importante, que además cuyas incidencias son cada vez más altas, a edades cada vez más jóvenes y más mayores, lo cual son datos bastante preocupantes, que es la depresión. Sobre todo me gustaría hablar de este tema porque a lo largo de mi experiencia en consulta me di cuenta de que se habla mucho de la depresión. Es más, se han hecho muchos programas documentales, pero realmente mmm, no deja de ser bastante desconocida, tanto por su sobrediagnóstico, autodiagnóstico, como todo lo contrario, que es padecerla y no ser consciente. La depresión es un trastorno a niveles patológicos del estado anímico. Experimentar tristeza es normal. Experimentar una profunda tristeza cuando estamos sufriendo un duelo es normal, puesto que forma parte del proceso natural de superación y aceptación que tiene la mente humana. Y en ese proceso de tristeza experimentamos muchísima melancolía, muchísima desmotivación, apatía incluso. Un estado que se asemeja bastante al ya nivel patológico de depresión. La diferencia lo marca sobre todo la intensidad, la frecuencia o duración y los aspectos de la vida a los que afecta. Pasar por una etapa melancólica, como he dicho antes, debido a circunstancias de la vida que son comunes, que todos vamos a vivir tarde o temprano, puede considerarse normal, pero cuando este estado melancólico asciende a unos niveles, pasa de un tiempo, de una intensidad, lo cual se ve reflejado en que afecta a distintas facetas de la vida, es decir, al ámbito laboral, al ámbito familiar, al ocio, al social, cuando ya repercute en la autoestima, cuando afecta también ya a la alimentación, al sueño e incluso la persona ve afectada en niveles más graves de depresión las funciones cognitivas. Es decir, hay una modalidad de depresión, un tipo de depresión donde se acentúan los síntomas cognitivos, que es la depresión con un matiz vegetativo. Fijaros qué gravedad puede llegar a tener. Y además, sobre todo, se dan dos ideas muy claras, ¿no? Una es la culpabilidad, es decir, el sentimiento de culpabilidad, volcamos sobre nosotros ese malestar, y también la aceptación, la indefensión aprendida, es decir, me siento indefenso ante las circunstancias de la vida, no puedo hacer nada para cambiarlas y siempre me van a venir así. Entonces, estos pensamientos junto a las demás circunstancias que he mencionado hacen una bomba de relojería que, como he dicho antes, si se prolonga en el tiempo y en intensidad, acaba dando lugar a un cuadro de depresión mayor. Como he dicho al principio, las incidencias son cada vez mayores. Y sé que es muy común decir, porque me ha pesado de llegar a una persona en consulta y decirme, mire, tengo depresión, porque pasa por un periodo de tristeza, un periodo porque, bueno, una separación o divorcio, un duelo por el fallecimiento de un ser querido, la pérdida de un trabajo e incluso a nivel laboral, el estrés a un nivel crónico e intenso también puede llegar a acabar provocando depresión. Son muchas de las circunstancias vitales y es importante primero reconocer que estamos pasando por una etapa de bajón, como se dice comúnmente, pero cuando ya alcanza ciertos niveles, ser capaz de reconocerlo y acudir a consulta. Manejar desde la psicoterapia es complicado porque no tenemos un patrón, es decir, a través de una entrevista y unos test nos podemos hacer una idea los psicólogos y psicólogas del gradiente de intensidad y gravedad que puede llegar a tener la persona, pero tenemos que ahondar en cada uno de estos matices de la vida personal. Y si a eso añadimos una baja autoestima y una escasa red de apoyo social, todavía se hace más grave el pronóstico, pues además hay estudios que demuestran, estadísticos por encuestación, que no se relaciona tanto con el bienestar, el dinero y la salud como el apoyo, la red de apoyo social. Entonces es muy importante esa red de apoyo cuando estamos anímicamente mal y sobre todo cuando se padece depresión,
es importante que esté ahí, es esencial. También, como he dicho antes, el autodiagnóstico puede ser peligroso, puesto que a lo mejor si una persona en algún momento de su vida ha llegado a padecer depresión, o a lo mejor un estado leve de melancolía, pero conoce a un amigo o a un familiar que tiene depresión, al final una persona se acaba autodiagnosticándote y me diréis, bueno, ¿qué importancia tiene? El médico tiene que valorarte, pero claro, aquí he de comentar un importante punto débil, muy débil de nuestro sistema sanitario, que es el asesoramiento psicológico. Es decir, normalmente con la descripción de un estado de tristeza y algunas circunstancias duras que estemos pasando en la vida, a veces es suficiente para que el médico de atención primaria te recete un antidepresivo. No estoy diciendo con ellos que todos los hagan, pero hay casos que sucede. Y al final esto acaba induciendo, vale, sí, te lo ha recetado el médico, pero yo le voy indicando que sigo mal, y al final se acaba tomando un antidepresivo durante muchísimo tiempo sin igual a necesitarlo. A mí cuando me llega una persona a consulta, aparte de valorarla, que es importantísimo, y ya digo que no es un trabajo incluso que se consiga en la primera sesión, aunque las pruebas te den una orientación, es importante ahondar y conocer las herramientas psicológicas que tiene esta persona para manejar este estado emocional. Y incluso aunque se den indicios o a través de las pruebas que se pasen a la persona se obtengan puntuaciones de indicador de depresión leve o moderada, no obstante, se empieza a hacer un trabajo psicoterapéutico. Y cuando ya vemos que las personas tienen unos niveles de malestar en el cual no tienen herramientas adecuadas o incluso teniéndolas están tan mal que no son capaces de hacerle uso, bueno, pues entonces cuando aconsejamos recurrir como apoyo a la psicoterapia, al tratamiento farmacológico. Es cierto que hay un tipo de depresiones, las depresiones endógenas, en las cuales pues digamos que es el propio organismo disfuncional el que provoca esta depresión. Y en estos casos sí que es aconsejable, bueno, pues tratar con fármaco. O en casos incluso más graves, en los cuales ha habido intentos autolíticos, es decir, no me gusta utilizar el término, pero porque es muy delicado y bastante grave también el tema de los suicidios, ¿no? Entonces, hay casos graves en los cuales sí que es importante directamente aconsejar que sea valorado a través de atención primaria, salud mental para un tratamiento adecuado, pero es imprescindible que vaya acompañado de psicoterapia. ¿Por qué? Porque el tratamiento farmacológico te ayuda un poco a que tu cuerpo responda, a que tu cerebro, tus neurotransmisores alcancen unos niveles aceptables para que el estado emocional se estabilice un poquito, pero si tu manera de enfocar, como he dicho antes, tu vida, el futuro, el mundo, las circunstancias y tu enfoque hacia ti mismo, si tú no lo cambias y lo trabajas, tarde o temprano puedes caer, tener una recaída en ese estado depresivo o incluso no conseguir salir totalmente de él. Porque bueno, como he dicho antes, cuando he hablado de las depresiones endógenas, hay un factor orgánico en la depresión. Pero no se sabe antes si es el huevo o la gallina, es decir, si es el estado emocional por las circunstancias el que acaba provocando esa irregularidad en los niveles de neurotransmisores, o a la inversa, o ese desequilibrio provoca el malestar psicológico. Yo pienso que en un principio la depresión prácticamente, o en la mayoría de los casos, funcional, es decir, es se puede manejar a nivel mental por las circunstancias, tu enfoque, es decir, se puede manejar a través de los pensamientos y eso es lo que acaba provocando una desestructuración del funcionamiento de los niveles de neurotransmisores, es decir, de esa química cerebral. Porque bueno, son muchos los neurotransmisores, uno de los principales es la serotonina, por ello la mayoría de los antidepresivos aumentan los niveles de serotonina, pero no es el único. Y bueno, acaban bajando los niveles y los fármacos lo que hace es subir un poquito los niveles de serotonina. Pero el trabajo más importante es el mental. Entonces, cuando a mí me viene una persona con un trastorno emocional, aparte de indagar lo más profundamente posible la causa o la circunstancia, porque no suele ser una causa, aunque haya un desencadenante de mayor peso, suelen ser todas estas variables que he comentado antes, ¿no? Los aspectos de la vida, la personalidad, la autoestima,
y la valoración que la persona haga de sí mismo y del contexto. Pues una vez indagado todo esto, por lo menos en mi forma de trabajar, es tratar de identificar esos momentos y esas circunstancias del día a día que acaban provocando un estado emocional bajo. Y trabajar el darse cuenta, el que la persona se dé cuenta de los momentos en los cuales empieza a rumiar, es decir, a centrarse en un pensamiento desde una perspectiva más negativa y ese pensamiento llevarlo más allá, profundizar en él, lo cual entra en una línea rumiativa bastante aversiva, bastante dañina. Entonces, ser consciente de cuando pasa eso y poder cambiarlo, ayudado del contexto y de las circunstancias, todo eso acompañado de un aumento de las actividades agradables o placenteras en la persona, es una de las muchas formas terapéuticas que hay para trabajar en un comienzo el estado depresivo. De esta manera tratamos de reducir un poco las circunstancias que provocan malestar psicológico y de aumentar las actividades que provocan un mínimo bienestar. Que, como yo suelo decir, aunque en un principio no tengas ganas, porque todo esto se acompaña de apatía, que es como una especie de aplanamiento emocional o insensibilidad ante las circunstancias, junto con una desmotivación muy grave, muy importante, pues todo esto acompañarlo de actividades que, aunque no tengamos ganas de hacer, bueno, pues poner un poquito de fuerza de voluntad para hacerlo, con unas ayudas, ¿vale? Que también según cada caso personal se van aconsejando, y poquito a poco, bueno, pues tratar de promover y de aumentar esos niveles de bienestar junto con el automanejo de los esquemas mentales, de los pensamientos y en consecuencia el estado emocional, que seguirá con sus altibajos, puesto que de la depresión no se sale en un día ni dos, sino esto es un proceso con subidas y bajadas hasta que se va equilibrando el estado emocional. Bueno, pues espero que con esto haber aportado un poquito más al conocimiento de lo que es la depresión y, bueno, en este caso a identificarlo en uno mismo o no sobrediagnosticarse, como ocurre también en muchos casos. Muchísimas gracias. Y como siempre digo, si tenéis dudas, bueno, pues me podéis hacer consultas directas y yo de forma anónima contestarla a través de los vídeos, o dudas y cuestiones en base a los temas que yo vaya tocando, al correo isamimaco@gmail.com. Muchísimas gracias.